I'd like to kiss you, desperately kiss you, like I did in Buenos días a todos y a todos nuestros oyentes de Radio Somos Carolina. Un placer de volver a saludarles a través de las ondas. Una vez más, los alumnos y alumnas del ciclo de auxiliar de enfermería del IES Carolina Coronado de Almendralejo volvemos a ponernos al otro lado de los micrófonos para radiarles una nueva entrevista de la serie de programa Espacio COVID-19, con la que pretendemos promocionar información científico-sanitaria acerca de la pandemia que estamos viviendo y sensibilizar a la población general sobre las medidas de prevención. Mi nombre es Manu Parejo y le presento al resto de mis compañeros y compañeras que me acompañan hoy en este espacio radiofónico. Buenos días, Juani. Buenos días, Manu. Josefa. Buenos días. Florín. Buenos días. María. Buenos días. Pepa. Buenos días, Manu. Y finalmente les presento a Raquel, a la que le doy paso. Buenos días, Manu, muchas gracias. Y buenos días a ustedes también, que nos están escuchando en un día tan especial como hoy viernes, previo a la celebración de mañana, 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Para celebrar este día, al igual que en nuestros programas anteriores, volvemos a contar con un invitado al cual es un auténtico lujo poder entrevistar. Él es Daniel Torralba, divulgador científico en su canal de YouTube Influencia y cuenta de Instagram con el mismo nombre, la cual cuenta ya con más de 24.000 seguidores. Daniel Torralba, buenos días, bienvenido a Radio Somos Carolina y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, encantado de estar aquí. Para los que no le conozcan, permítame que les presente a nuestro invitado, además de, como divulgador científico, como bioquímico, doctorado en biomedicina molecular, especializado en inmunología, por la Universidad Autónoma de Madrid. Hoy, el doctor Daniel nos resolverá las dudas acerca de la vacuna contra el SARS-CoV-2 y sobre la respuesta inmune durante y después de la infección. Preguntas y dudas que nosotros como alumnos y ustedes, la comunidad educativa en nuestro centro, nos han volcado a través de las redes sociales del instituto, como Facebook e Instagram. Además de ahondar en la entrevista, nos gustaría, Daniel, preguntarle cómo surgió su canal y cuenta conocidos como Influciencia y por qué eligió ese nombre para enseñar los entresijos de la ciencia. Pues la verdad que todo inició como una broma en el canal en las redes sociales de mi mujer. Le llamé Influciencia porque me parecía divertido pensar en el concepto de que existiesen influencers que hablasen sobre ciencia y que realmente impactasen a la gente a través de la ciencia y el conocimiento. Entonces, pues mezclando la palabra de influencer con ciencia, me salió lo de Influciencia y me parecía como tan divertido que al final me empecé a autodenominar Influencer y terminé creando el canal pues para contar mis historias y cosas que pensaba que podrían ser interesantes para la gente. Seguro que sigue sumando pues muchos seguidores porque sus explicaciones son muy divulgativas. Centrándonos en el tema que hoy nos ocupa, la primera pregunta que queríamos hacerle es ¿cuántas vacunas existen actualmente en el mercado y o se están desarrollando frente al SARS-CoV-2? ¿Y qué diferencias existen entre ellas? Tanto a nivel de características de composición como de administración, ¿se puede afirmar que alguna es más efectiva que otras? Bueno. Muy buena pregunta, muchísimas gracias por esta pregunta. Va a ser un poco extensa porque aquí hay mucho que cortar. A ver, a 10 de noviembre, voy a dar unos datos un pelín atrasados, pero bueno, para que sean más consistentes y estar seguros de lo que estamos diciendo. A 10 de noviembre de 2020 había en desarrollo 38 vacunas frente al virus SARS-CoV-2 en distintas etapas de ensayos clínicos. Había 14 en fase 2 y 11 en fase 3. La fase 3 sería la última antes de saltar al mercado y a que se puedan aplicar a las personas de la sociedad. Entonces, en España, ahora mismo, a pesar de que hay varias en el proceso de ser aprobadas, ahora mismo aprobadas hay 3 vacunas. Recientemente se aprobó la de AstraZeneca, que se desarrolló conjuntamente con la Universidad de Oxford. Y las que probablemente todo el mundo conozca porque llevan con nosotros desde diciembre son las de Moderna y las de Pfizer.
Dentro de poco es posible que empezamos a escuchar nuevos nombres, como son los de la vacuna rusa, que se conoce comúnmente como la vacuna Sputnik, que ya se está hablando sobre que, pues, debido a pues, la necesidad de vacunas para poder vacunar a toda la población y que no se está abasteciendo suficiente con las que ya tenemos, probablemente se empiecen a hacer pues algún tipo de acuerdo con Rusia para que nos empiecen a proveer de la vacuna Sputnik. O sea que dentro de poco empezaremos también a escuchar sobre esta vacuna. También dentro de unos meses, quizás menos, empecemos también a ver el nombre de la vacuna de Janssen, que es una gran farmacéutica, y la de la farmacéutica de Novavax. Entonces, ese es un poco todo el panorama. Si queréis, os cuento un poquito sobre estas vacunas y os cuento un poquito más. Sí, pues si no le importa, sí. No, Entonces, genial. Entonces, hay varios tipos de vacuna dependiendo de la tecnología que utilizan. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer y la de Moderna, que son las que más se ha oído hablar de ellas, son vacunas que se conocen como de tipo de mRNA. ¿Qué quiere decir esto? Estas vacunas lo que tienen es una secuencia génica del virus. No es el virus completo, solamente es una porción del mismo, que codifica para la proteína de la envuelta del virus. ¿Por qué? Porque cuando un virus entra en nuestro cuerpo, está, digamos, expuesto y nuestro sistema inmunitario es capaz de reconocer esta parte que está expuesta. Entonces, si nosotros somos capaces de desarrollar una respuesta inmunitaria contra esta parte que expone el virus antes de infectar, es lógico pensar que cuando entrase por segunda vez, una vez ya vacunados, fuéramos capaces de responder activamente contra el virus y de esta manera no ser infectados. Entonces, estas vacunas, la de Pfizer y la de Moderna, lo que hacen es coger este trozo de genoma del virus que codifica para esta proteína que os digo, y lo que hacen es que nuestro cuerpo produzca esta proteína de manera inocua, porque no es el virus completo, sino solo una parte de él, y nuestro sistema inmunitario reconoce esta proteína como si estuviéramos siendo atacados realmente por el virus, aunque eso no es así. Entonces, desarrolla toda la respuesta inmunitaria contra él y de esta manera, si en una segunda ocasión nos infecta, el virus intenta infectarnos, nosotros estaremos listos para luchar contra él. Entonces, son unas vacunas tremendamente interesantes, no solamente por la tecnología que utilizan, sino por la velocidad a la que se pueden desarrollar, como hemos visto todos que en cuestión de un año hemos tenido una vacuna en el mercado. Entonces, eso por un lado es la tecnología más moderna. De hecho, es muy gracioso el nombre de la compañía porque es que de verdad es una tecnología muy, muy moderna. Y luego, por otro lado, tenemos una vacunación más clásica, como por ejemplo es la de AstraZeneca o la vacuna que va a venir de Janssen, o la del Sputnik. Esas tres comparten la tecnología. ¿Qué tecnología es esta? En este caso, lo que se hace es esta proteína que os comentaba, que se llama la proteína S, la de la espícula, la que está expuesta por parte del virus en su exterior. Lo que se hace es coger esa proteína y introducirla en otro virus que es totalmente inocuo y que no es replicativo, que no nos haría daño a nosotros, que es un adenovirus. Entonces, lo que hacen es coger esta parte del genoma del virus SARS-CoV-2 y lo introducen en la estructura del virus, del adenovirus. Entonces, ¿esto qué es lo que provoca? Pues que lo que hacemos es reconocer que estamos siendo infectados por un virus, el adenovirus, montamos la respuesta inmunitaria contra ese virus, que es totalmente inocuo para nosotros, pero es que ese virus es un caballo de Troya, porque en realidad está llevando estas proteínas del SARS-CoV-2. Entonces, nosotros montamos una respuesta inmunitaria contra un virus, pero que parece el SARS-CoV-2. Entonces, si en un momento posterior somos infectados por el SARS-CoV-2, de nuevo hemos desarrollado una respuesta específica contra el virus. Entonces, ahora mismo, estas son las dos tecnologías que se están utilizando en las vacunas actuales y las que están por aprobar. Por último, y ya para contaros la última tecnología, la vacuna de Novavax es otra tecnología distinta a estas dos que os acabo de contar de mRNA y de virus recombinante. La vacuna de Novavax se basa en
una proteína recombinante. ¿Qué hacen? Directamente cogen la proteína de la espícula, volvemos al mismo concepto, volvemos a protegernos contra esa proteína que presenta el virus en el exterior, y cogen solamente esa proteína, la introducen en nanopartículas y nos las inyectan. Entonces, de nuevo, no es peligroso porque no estamos siendo infectados activamente por el virus, solamente se nos está introduciendo una pequeña parte del virus que no causa un daño a nuestro organismo y simplemente nuestro cuerpo reacciona contra esta proteína. No es ni genoma ni es virus, es simplemente una proteína embebida en una estructura de nanopartículas. Y eso es un poco las 3 tecnologías que vamos a ir viendo a lo largo de este año según se vayan aprobando y según se vayan haciendo. Respecto a la pregunta de, ¿se puede afirmar que alguna es más efectiva que otra? Esa es una pregunta muy difícil de responder todavía porque se lleva muy poco tiempo vacunando. Entonces, lo que podemos saber es la eficacia. La eficacia es un concepto de si cumple el objetivo terapéutico en condiciones controladas, en los ensayos clínicos. Son esas cifras que nos han dado en las noticias del 95%, el 91%. Pues para que os cuento un poco, la de Pfizer tiene un 95% de eficacia, la de Moderna un 94%, la de AstraZeneca en general dicen que tiene un 70%, pero esto es eficacia, esto es en las condiciones controladas del ensayo, el del ensayo clínico. Sin embargo, la efectividad es cómo de bien cumplen este objetivo, es decir, cómo disminuyen la infección por SARS-CoV-2 en el mundo real, es decir, en la vacunación general que se está haciendo. Entonces, ¿por qué no podemos dar datos de efectividad? Porque aún no tenemos suficiente estadística como para dar un porcentaje, no ha habido suficiente tiempo como para dar ese porcentaje. Entonces, dentro de un tiempo empezaremos a ver realmente cuáles son las cifras reales de efectividad y cómo cumplen el papel. Yo no dudo que tendrán niveles altos de efectividad todas ellas y que todas ellas protegen y son interesantes a distintos niveles. O sea que no veo que una sea mejor que otra, por decirlo de alguna manera. De momento, los datos no son suficientes para hacer esa afirmación. Ajá, pues ya dejo rapidito y dejo a mis compañeros. Pero entonces, si usted, por ejemplo, se pusiera Pfizer y yo Moderna, si tiene un 95% y la otra tuviera un 70%, por decir, ¿no se puede decir que estuviera usted más inmunizado que yo o que tuviera menos riesgo de tener el virus? Claro, aquí el concepto es, cuando hablamos de eficacia, que es este dato que estamos dando, es cuántas personas estaban protegidas respecto a cuántas no. Entonces, no es que cuando yo me ponga una vacuna tenga un 70% de protección. Sí, esto lo que quiere decir es que de cada 100 personas que se vacunen, habrá 5 que no desarrollen una inmunidad efectiva y 95 que sí. ¿Quiénes van a ser esas 5 personas? No se sabe. Porque depende mucho de nuestro organismo, de cómo respondemos, de cómo estaban las condiciones de la vacuna, de cómo estaba... hay muchas posibles variables que nos puedan cambiar quién es el que desarrolla inmunidad y quién no. Pero no es una cuestión de que el que se vacuna y desarrolla inmunidad es inmune. No es un poquito más inmune que otro. ¿Vale? Esas son las cifras. Entonces, cuando hablamos de un 95 es a nivel poblacional. Todo esto siempre hay que verlo desde un punto de vista poblacional, no desde un punto de vista individual. Doctor Toralba, ¿y estas vacunas proporcionan protección a largo plazo? Es decir, ¿será suficiente con la administración de una sola campaña de vacunación o, en su opinión, dentro de 1 año o 2 años, habrá que volver a vacunar a la población? Si esto es así, ¿será una vacunación estacional como la de gripe o en cualquier momento a lo largo del año estará disponible o será necesario vacunarse? Pues, de nuevo, hablando con los datos sobre la mesa, no puedo afirmar que el tiempo exacto que puede llegar a durar la inmunidad. ¿Por qué? Porque no ha pasado el suficiente tiempo como para poder saberlo. Lo que sí que puedo decir es que las personas que han desarrollado inmunidad desde que empezaron los ensayos clínicos con las distintas vacunas que empezaron por allí por septiembre, octubre, noviembre, todavía mantienen niveles de anticuerpos y de inmunidad efectiva.
Entonces, ese tiempo ya sabemos que sí. De ahora al futuro, yo no puedo estar seguro de cuánto será, pero es muy probable que sí que se mantenga una inmunidad efectiva durante 1 o 2 años, incluso más. Otra cosa sería que el virus, por cuestiones de azar, mutase, cambiase su estructura y de alguna manera fuese capaz de evadir la respuesta inmunitaria que hemos desarrollado gracias a la vacuna. Entonces, quizás sí que podríamos estar hablando de otros procesos de vacunación, pero ya no serían contra el SARS-CoV-2 original, serían contra nuevas cepas, como se ocurre con el virus de la gripe. Porque el virus de la gripe no es que se pierda la inmunidad, sino que es que cada año, por su alta tasa de mutación, va variando y va mutando, entonces se van creando nuevas cepas que digamos, bypassean la inmunidad que desarrollamos contra la cepa del año pasado. Entonces, por eso es la cuestión de tener que repetir año a año la vacunación. No es porque nuestro sistema inmune pierda efectividad contra el virus del año pasado, sino que es que van cambiando cada año. Doctor Torralba, nos ha llegado muchas consultas acerca de la inmunidad de la vacuna y nos gustaría que nos aclarase la confusión generalizada que hay respecto a algunos conceptos en torno a ella. Por ejemplo, una consulta muy repetida ha sido si una vez ya terminada la vacunación, es decir, puesta todas las dosis de la vacuna, ¿podemos quedarnos tranquilos a nivel individual o es necesario que el resto de la población se vacune para estar todos protegidos? Esa pregunta es tremendamente interesante y es difícil de responder. Entonces, las pautas de vacunación, de momento las vacunas que están aprobadas, como sabéis, son 2 pautas, o sea, se hacen 2 inyecciones con un espacio de tiempo entre 21 o 28 días, bueno, dependiendo de la vacuna, dependiendo de cómo se haya hecho el ensayo clínico, de eso no hay que preocuparse porque los sanitarios se encargarían de decirnos la pauta de vacunación que nos correspondería. Eso es una cuestión de números, pero no entraremos en esos datos. Pero una vez terminada, se ha visto que tras 14 días de la segunda dosis ya se desarrolla una respuesta inmunitaria efectiva. Por eso podemos estar viendo que después de la primera vacunación hay gente que se infecta, después de justo la segunda vacunación también hay gente que se infecta, porque hasta después de 14 días de haber recibido esa segunda dosis no se desarrolla una respuesta inmunitaria efectiva, que sea capaz de luchar contra el virus. Ahora, hay un concepto muy interesante que es qué tipo de inmunidad inducen las vacunas. Entonces, la inmunidad que más nos interesaría por parte de las vacunas sería lo que se conoce como inmunidad esterilizante. Que no alarme el nombre. ¿Qué quiere decir inmunidad esterilizante? Es una inmunidad que se desarrolla no solamente a nivel sistémico, sino también a nivel de mucosas. ¿Cómo se hace esto? Pues nosotros tenemos distintos subtipos de anticuerpos y dependiendo del subtipo, pues está especializado en una cosa u otra. Por ejemplo, las IgG, que se habla tanto en las pruebas de anticuerpos, etcétera, son unos anticuerpos que normalmente pues son los de memoria, son los más, vamos a decir, los mejores para hacer una respuesta de anticuerpos más efectiva, etcétera. Pero también hay otros que son muy relevantes. Por ejemplo, la IgA, la inmunoglobulina A, que es específica de mucosas, o bueno, está principalmente en las mucosas, también es muy interesante. ¿Por qué? Porque imaginaos que nosotros estamos vacunados, hemos desarrollado una respuesta, tenemos anticuerpos. Y el virus entra en nuestro cuerpo a través de las vías aéreas, a través de las mucosas. Si nosotros tenemos en las mucosas inmunoglobulinas A específicas contra el virus, nosotros inactivamos a ese virus desde el inicio, desde que entra en nuestro cuerpo. Sin embargo, si no hubiéramos desarrollado estas inmunoglobulinas en las mucosas y en las vías aéreas, tendríamos que esperar a que nos invadiese un poco más, digamos, que entrase más a nivel sistémico o de que se desarrollase una respuesta inmune más tardía se acabase con el virus pues con otras inmunoglobulinas, con una respuesta de linfocitos, etcétera, etcétera. Pero ya habría habido un tiempo en el que el virus hubiera estado en nosotros, hubiera hecho una ligera infección que no sería peligrosa para nuestra vida, pero que también estaría ahí, podríamos estar nosotros infectando ese tiempo corto entre que el virus entra y nos defendemos activamente contra el virus, podríamos llegar a infectar. Entonces, en la pregunta de si podemos estar tranquilos a nivel individual o es necesario que se vacune el resto de la población para estar protegidos,
La respuesta es depende de la inmunidad que causen, la inmunidad que generen estas vacunas. Si la inmunidad que generan estas vacunas es esterilizante, nosotros podemos estar tranquilos en el sentido de que nosotros sabemos que estamos inmunizados, pero es que además no contagiamos. Sin embargo, si la inmunidad de estas vacunas no es esterilizante, a pesar de que nosotros estamos protegidos y estamos seguros, aún así podemos llegar a poner en peligro a los que nos rodean. Entonces, todo va a depender de cómo sea la inmunidad de estas vacunas. De momento, no parece que estas vacunas den una inmunidad esterilizante total. Esto no son blancos y negros, ¿vale? O sea, esto no es todo o nada. A lo mejor, pues lo que puedes hacer es tener cargas virales mucho más bajas. Con cargas virales muy bajas, a lo mejor nunca llegas a infectar. Pero no se sabe muy bien, ya os digo, esto todavía no se ha estudiado con suficiente detalle. Sin embargo, os digo que hay un tipo de vacuna que se suele ver que tiene muy buena capacidad para desarrollar inmunidad esterilizante en las mucosas para evitar el contagio, que es la vacunación intranasal. Es una vacuna que se aspira, se respira y se genera inmunidad en las vías aéreas. Esta vacuna, por dar un poco de promoción al producto español, es una vacuna que se está desarrollando en el CSIC en España. Se está intentando desarrollar una vacuna que sea a través de vacunación intranasal. Y bueno, todavía está pues un poco más retrasada que todas las que estamos ya viendo en el panorama. Todavía está pendiente de entrar en ensayos clínicos, pero es bastante prometedora. Esperemos que puedan desarrollarla y podamos tenerla en el mercado lo antes posible. Muy interesante, doctor Daniel. Entonces, al hilo de la pregunta que ha hecho mi compañera, una vez que estemos vacunados, ¿tenemos que seguir llevando mascarilla, lavándonos las manos, desinfectándonos, mantener esa distancia de seguridad, ventilar y acatar las restricciones? Y si la respuesta es sí, tenemos que seguir haciéndolo, ¿cuál es la explicación que nos puede dar sobre eso? Pues también buenísima pregunta. Entonces, hila perfecto con la anterior. En ese sentido, va a depender de lo que comentábamos, de si la vacuna produce una inmunidad esterilizante y no solamente nos protege a nosotros, sino que evita que lo transmitamos. Como todavía no sabemos si eso es una realidad, por principio de precaución, es decir, como no lo sabemos, lo mejor es que actuemos como si esto no fuese así. Es decir, que como no sabemos si vamos a tener una inmunidad y vamos a estar protegiendo al resto, de momento, hasta que haya nuevos datos y se puedan cambiar las pautas de comportamiento, debemos de continuar comportándonos como hasta ahora. Es decir, que aunque nosotros estemos inmunizados y podemos llegar a poner en riesgo, potencialmente, y no lo sabemos, pero podemos estar poniendo en riesgo a los que nos rodean, porque nosotros ser transmisores sin llegar a que el virus nos haga nada. Entonces, de momento, sí que yo creo que todas estas pautas y comportamientos que has comentado, sí que debemos de mantenerlos y debemos de seguir acatando las restricciones que se imponen. Y de nuevo la respuesta es por un principio de precaución. Según vayan avanzando los datos y el conocimiento, todo esto puede llegar a cambiar. Si se demuestra que no hay riesgo, pues empezaremos a acercarnos a la antigua normalidad, a poder volver a ser como hace un año. De todas formas, solo por comentar, me parecen buenas prácticas en general muchas de ellas, o sea, el higiene de manos, la desinfección exhaustiva, distancia, ventilación, todo eso son medidas que no solamente actúan contra el SARS-CoV-2, que también son interesantes para otras infecciones. De hecho, por ejemplo, se puede ver que los casos de gripe han disminuido muy importantemente y no es más que porque se están tomando unas medidas que también nos protegen contra la gripe. Entonces, como medidas generales no me parecen mal. Evidentemente, la distancia social y la mascarilla a las 24 horas pues son cosas insostenibles en el tiempo y que esperemos que se puedan retirar cuanto antes en cuanto toda la población esté vacunada y estemos protegidos, pero hay otras que a mí no me importaría que se mantuviesen y que se hubiesen integrado en la sociedad. De hecho, al principio del virus se llegó a comentar eso, que si se llevaran mascarillas hay enfermedades que no existirían aunque se hubieran erradicado. Incluso que los chinos, cuando están malos, están constipados y eso lo hacen como educación, se la suelen poner. De hecho, es una cosa que yo creo que sería súper interesante que se mantuviese y es que si tú crees que estás resfriado, si tú crees que estás con gripe, empezásemos a adquirir la costumbre de ponernos la mascarilla quirúrgica que protege al resto, no nos protege tanto a nosotros, sino que protege al resto de ser infectados. Entonces, yo creo que estoy infectado, me pongo mi mascarilla y puedo interaccionar con la gente sin que yo vaya a infectarles y a propagar la enfermedad. Eso sería una práctica magnífica si se mantuviese en el tiempo, porque disminuiría muchísimo el ratio de transmisión. Doctor, ¿la vacuna contra la COVID-19
nos protege también de la gripe o la neumonía o al revés. Si uno se ha puesto la vacuna contra el SARS-CoV-2, ¿se tiene que poner también la vacuna de la gripe si cumple criterios de riesgo? Pues no. Las vacunas no protegen contra todos los virus. Cada vacuna que se desarrolla específicamente contra un virus. Como os comentaba al inicio, cuando se hablaba sobre la tecnología con la que se han desarrollado las vacunas, siempre os he hablado sobre la proteína S del virus. Es decir, siempre hemos estado desarrollando una inmunidad específica contra la proteína de la envuelta del virus. La gripe tiene otras proteínas en su envuelta. El virus de la gripe tiene otras proteínas. Entonces, que nosotros seamos capaces de desarrollar una respuesta específica contra la envuelta del SARS-CoV-2 no nos hace capaces de desarrollar una respuesta específica contra el virus de la gripe. Y, por tanto, sí que sería necesario, si se cumplen los criterios de riesgo y es la recomendación de los médicos, vacunarnos. Porque no estamos para nada protegidos contra otros virus y contra otras patologías infecciosas. ¿Podríamos decir entonces que la proteína S es como las llaves que tiene el virus para entrar en nuestro organismo? Efectivamente, es un ejemplo perfecto. Sí, la proteína S de la envuelta lo que hace es interaccionar con unas proteínas que tenemos en la membrana de nuestras células, en este caso se llama AC2, y lo que hacen al hacer una interacción específica funcionan como una llave y una cerradura, hay una interacción muy, muy específica, y el virus es capaz de entrar, de internalizarse en la célula. Entonces, cuando nosotros desarrollamos anticuerpos contra la proteína S, lo que hacemos es limar o bloquear esa llave. Entonces, cuando intenta acercarse a su cerradura, no puede, no encaja, porque tiene anticuerpos que están bloqueándola y entonces no puede internalizarse en las células y no puede progresar la infección. O sea que el ejemplo es bastante adecuado. Doctor, ¿las vacunas contra la COVID-19 van a poder frenar la pandemia? ¿Y cuánto tiempo será necesario para ello? A ver, yo creo que sí. O sea, creo que es nuestra esperanza. Creo que nada más podría acabar con la pandemia. O sea, las medidas de distanciamiento social y todas las medidas que se han tomado son medidas de urgencia que nos han ayudado a contenerlo en la medida de lo posible, pero no son capaces de acabar con la pandemia. La vacunación es la única manera, desde mi punto de vista, de poder acabar con ello. ¿Cuánto tiempo? Ahí lo tenemos más complicado. Todo va a depender de la velocidad a la que se vacunen. Va a depender también una cosa muy importante, y es de que se vacune a todo el mundo, a todo el planeta. ¿Por qué? Porque imaginaos que, de momento, por ejemplo, lo que se está haciendo es una vacunación muy intensiva en los países desarrollados. Pero en los países en desarrollo, Latinoamérica, en África, no hay una vacunación tan importante. Entonces, si el virus, nosotros nos protegemos, pero el virus persiste en reservorios en esas zonas y en esas zonas es capaz de evolucionar, de mutar y de cambiar, puede pasar, como está pasando ahora, que las variantes de esos países vengan de nuevo a nuestros países y nos infecten porque han mutado lo suficiente como para evadir la respuesta inmunitaria. Entonces, esta respuesta debe ser coordinada a nivel mundial. Es decir, tenemos todos que estar concienciados de que todo el mundo se tiene que vacunar, porque si no, puede ocurrir lo que os comento, que queden reservorios, la enfermedad evolucione en esas zonas y de nuevo vaya habiendo reentradas en los países, en nuestros países, en Europa, en Norteamérica. Entonces, esto es de importancia, es una importancia muy grande y tenemos un ejemplo muy claro que fue la vacunación contra la viruela. La viruela se hizo una vacunación a nivel mundial, se hizo unos esfuerzos tremendos y se erradicó, pero no se erradicó porque hubiera una vacuna, se erradicó porque se vacunó de una manera exhaustiva a toda la población. Entonces acabamos con el virus porque todo el planeta quedó vacunado y no había a quién infectar, digamos. El virus quedó sin huéspedes. Y de esta manera conseguimos erradicarla. Yo creo que ese tiene que ser nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo a seguir debe de ser eso, la vacunación global y mundial, no solamente a los países desarrollados como de momento está ocurriendo. Daniel, sabemos que usted es doctorado en biomedicina molecular, especializado en inmunología.
Por ello, nos gustaría que nos explicara por qué estas vacunas se han desarrollado con tanta rapidez frente a otras y si son seguras y eficaces contra la COVID-19. Esa es la pregunta. Bueno, pues a ver, esto no es una cuestión de, o sea, esto es lo que hemos visto, ¿no? Que en un año se ha desarrollado una vacuna. Eso es lo que se ha visto. Pero por detrás hay muchísimas cosas que no se han visto y que hay que tener en cuenta. En primer lugar, que ha habido una colaboración internacional absoluta. Los laboratorios de todo el planeta han colaborado. Lo hemos visto incluso colaboraciones entre empresas y universidades, como por ejemplo podemos haberlo visto en la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Hemos visto que se ha publicado una cantidad de datos, de datos científicos en revistas de alto impacto a nivel mundial, en todos los países. Ha habido colaboraciones de intercambio de información, de generación de conocimiento. Eso ha permitido una expansión altísima del conocimiento y de lo que sabíamos del virus. Entonces, ese es el primer factor que normalmente, a pesar de que ocurre, no ocurre con tanta rapidez y con tanto interés. La gente no está nunca tan interesada en que esto se solucione. Pero como era un problema a nivel mundial, ha habido una colaboración absoluta. En segundo lugar, ha habido una financiación casi ilimitada. Es decir, los estados se han hecho cargo de financiar el desarrollo de nuevas vacunas. Quiero decir, esto ha sido también, por supuesto, una gran inversión por parte de las empresas, pero los estados han dicho, compramos millones de dosis. Todavía no estaban no se habían ni terminado de desarrollar y ya estaban diciendo, compramos 40 millones de dosis para toda la Unión Europea. O sea, quiero decir, los estados han hecho un gasto importante y cuando tú tienes financiación ilimitada, en ciencia las capacidades crecen exponencialmente. O sea, eso solamente lo único que resalta es que la financiación en ciencia es fundamental y que bueno, si hemos visto esto en un año, que imaginad si esa fuese la financiación en otras enfermedades y en otros problemas, ¿no? O sea, sería una locura cómo crecería el conocimiento científico en poco tiempo. Pues sí, estaríamos salvados de muchas cosas, la verdad. Efectivamente. Entonces, otro punto también muy importante es que las empresas que han desarrollado las vacunas han tomado unos riesgos importantes. ¿Por qué? Porque normalmente las fases de desarrollo de un fármaco suelen ser secuenciales. Es decir, tú primero haces una investigación preclínica en la que desarrollas pues, por ejemplo, la vacuna, ves qué tipo de vacuna necesitas, digamos, haces el desarrollo de investigación básico. Después eso tienes que pasarlo a modelos animales, comprobar que es segura, comprobar su eficacia. O sea, hay una serie de ensayos previos antes de entrar en humanos, ¿no? Después hay que hacer ensayos clínicos. Estos ensayos clínicos, tras haber sido completados, se tienen que evaluar por las agencias reguladoras. Y cuando esto ya se ha aprobado, empieza la producción a gran escala y ya entonces empieza la vacunación. Eso, imaginaos el tiempo si tienes que esperar a que termine una cosa para empezar la otra. Pues evidentemente, si el ensayo preclínico tarda un año, pues evidentemente hasta dentro de un año no puedes empezar con los ensayos clínicos. Si los ensayos clínicos tardan 4 meses, pues no puedes empezar con la aprobación hasta dentro de... Y así es como se alargan los tiempos. ¿Qué ha pasado en este caso? En este caso, al haber un interés tan especial en que esto se desarrolle rápido, mientras se estaba haciendo la investigación, las propias agencias estaban analizando casi a diario, o sea, casi en el momento, según iban entrando los datos, iban analizando si la eficacia y la seguridad de estas vacunas. Entonces, hay un solapamiento que reduce el tiempo. Además, la producción a gran escala empezó incluso antes de que las agencias evaluasen los fármacos. Es decir, que estaban produciendo millones de vacunas sin estar seguros de si iban a llegar a venderlas. O sea, un riesgo tremendo, pero que adelanta muchísimo porque así es como han podido tener millones de dosis. El día que se aprobó, tenían millones de dosis. Eso es inconcebible. O sea, ¿en qué momento se han producido? Claro, es que se han producido durante todo este año que se han ido aprobando los fármacos. Y además, las agencias han estado tremendamente predispuestas, han reducido muchísimo la burocracia, que al final también estas cosas ralentizan muchísimo, y evidentemente esto acelera los procesos. Si la agencia está tremendamente interesada en aprobar tu fármaco o tu vacuna
está constantemente viendo cómo va a estar el proceso del ensayo clínico, evaluando, diciéndote, esto necesitas meterlo, esto necesitas hacer un análisis más exhaustivo aquí, aquí, aquí. En muy poco tiempo tú puedes tener un ensayo clínico que esté avalado por las agencias y que demuestre eficacia y seguridad, pero en un tiempo mucho más reducido. Entonces, todo eso, ya solo con eso, disminuye muchísimo el tiempo de producción. Pero es que además hay que tener en cuenta que tenemos un background y un conocimiento previo muy alto, es decir, la tecnología. Las vacunas de RNA no salen de ningún lado. Se llevan años estudiando todos los procesos que están teniendo en cuenta las vacunas de RNA, que están utilizando las vacunas de RNA, ¿no? Cómo inyectar RNA sin que se degrade, qué respuesta produce, evitar que el RNA produzca respuestas que no queremos que produzca. Todo eso es conocimiento previo que lleva décadas de estudio por detrás. Pero una vez llega el problema, decimos, tenemos todo este conocimiento, ¿cómo lo utilizamos? Pues entonces vamos a desarrollar esta tecnología y la vamos a aplicar. Pero no es que haya surgido en un año. Son años de investigación previos y gracias a esos años de investigación es por lo que ahora hemos podido desarrollar tecnología tan rápido. Un inciso, doctor Toralba, con respecto a lo que ha dicho de la rapidez de que se ha descubierto, se han sacado las vacunas. Hace un par de días hubo un reportaje y decían que efectivamente, que gracias a la financiación de tanto lo que es la comunidad europea junto con las empresas, se ha podido llevar a cabo como usted ha dicho, pero que esto era inconcebible, por eso mucha gente era reacia a vacunarse debido a que una vacuna lleva un proceso, como usted ha dicho, largo para poder ser administrada. Y decía tanto epidemiólogos como farmacéuticos que estaban en la entrevista y decían que, bueno, que gracias a la tecnología y a que las empresas han arriesgado, se ha podido llevar a cabo todo rápidamente y por eso ellos han puesto, digamos, coloquialmente hablando, la carne en el asador sin saber si esa carne iba a salir adelante o no. Efectivamente, ha sido un riesgo para todos a nivel económico. Los estados han metido financiación, las empresas se han arriesgado muchísimo. Si alguna de esas vacunas no hubiera sido efectiva, pues habría sido la ruina. De hecho, eso yo creo que tiene que dar confianza porque al final la empresa le interesa mucho que las vacunas sean efectivas porque quieren venderlas y rentabilizar todo ese esfuerzo económico que han hecho. O sea, es que ya solamente por eso es intuitivo que van a buscar una efectividad alta en la vacuna, ¿no? Y otra cosa que yo creo que debería tranquilizar mucho respecto a la seguridad, a esas personas que dicen, no, porque es que como se ha testado muy poca gente, tal. A día de hoy, según las estadísticas de Our World in Data, que es una página de internet donde se suben datos estadísticos, alrededor de 103 millones de personas han sido vacunadas en todo el mundo, sin que se haya descrito efectos adversos que hayan forzado a parar la vacunación. Es decir, que sin que se haya visto algo que pueda hacer peligrar la seguridad de las personas que están siendo vacunadas. 103 millones de personas. Yo creo que eso es un dato bastante tranquilizador a la hora de evaluar si queremos vacunarnos o no. No estamos hablando de 5 o 10 personas que dices, pues a esas 5 personas les podría no haber pasado nada, pero y a mí, pero es que ya hay 103 millones de personas a día de hoy, y crecerá y a un ritmo aceleradísimo. Vale, gracias. Al hilo de lo que está hablando, esa era mi pregunta, que si tienen efectos secundarios o adversos estas vacunas, y si es así, ¿cuáles son los más frecuentes y a qué se deben? Si, por ejemplo, tenemos fiebre como posible efecto secundario, ¿tenemos que hacernos la PCR por si hemos cogido el virus los días previos a la vacuna o simplemente podemos hacer vida normal al día siguiente de la administración? Pues hila perfecto la pregunta. Los efectos adversos que podemos encontrarnos en las vacunas, que de momento están aprobados, son efectos, se han descrito efectos que no son graves, son efectos leves, molestias, evidentemente, pero superan con creces, el beneficio supera con creces el riesgo que supondría no vacunarse, que sería infectarse de un virus que puede llegar a tener consecuencias fatales. Entonces, por ejemplo, en la vacuna de Pfizer, en el propio prospecto que nos proporciona la Agencia Reguladora del Medicamento Europea, pues se habla sobre
dolor en la inyección en más de un 80% de las personas que la han recibido, fatiga, cefaleas, mialgia, dolor en las articulaciones, fiebre quizás en un porcentaje bajo. Por ejemplo, con Moderna, pues de nuevo lo mismo, dolor en la inyección, fatiga, cefalea, dolor en las articulaciones, vómitos, hinchazón en la zona, sensibilidad axilar por los ganglios y fiebre también en bajos porcentajes. Estas respuestas, estos efectos adversos, no son tanto causados por lo que tiene la vacuna en sí misma, sino por nuestro cuerpo reaccionando contra la vacuna. Es decir, si resumimos los efectos, sería algo así como tener una mini gripe o un mini constipado. Es decir, son los mismos efectos que observamos cuando nos resfriamos. El dolor de cabeza, un poco de fiebre, estar muy cansado, tal. ¿Por qué? Porque esos efectos están causados por nuestro cuerpo respondiendo contra el virus. Es nuestro sistema inmunitario desarrollando una respuesta efectiva. Entonces, a mí me parece que son incómodos, pero no me parece que sean algo tan amenazador como para decidir no ponerla. No estamos hablando de efectos adversos graves. No se han descrito efectos adversos o si se han descrito son en una proporción tan extremadamente baja que no son considerables. Entonces, una cosa importante es, ¿puede llegar a haber efectos adversos graves? Por ejemplo, imagínate que hay alguien que es alérgico o que tiene una alergia contra un excipiente concreto de la vacuna. Podría llegar a tener un shock anafiláctico en el momento de la inyección. Entonces, eso podría ocurrir. ¿Es por culpa de la vacuna? No, es una cuestión de que todos somos distintos, somos un espectro todos los seres humanos y pues habrá algunos que responderán mejor y otros que responderán peor. Hay gente que le han puesto la vacuna y como si le hubieran inyectado agua, y hay gente que le han puesto la vacuna y habrá tenido pues un poco más de cansancio, habrá tenido más pesadez, algo más de fiebre. Forma parte del espectro de nuestra respuesta contra la vacuna. Pero en ningún caso pues se ha descrito que pueda llegar a tener efectos que sean peligrosos para la vida, para la persona que se lo inyecta. Doctor. Solamente para responder rápido respecto a lo de la PCR, si tenemos fiebre tras la vacunación, es una pregunta que me cuesta responder. La verdad no tengo claro el protocolo en este caso. Entiendo que, bueno, si es una febrícula durará un par de días después de la vacuna y no debemos hacerle más caso. Si a lo mejor la fiebre persiste, quizás sí sería interesante pues avisar al centro de salud y que nos hiciesen una PCR, sobre todo si hemos estado expuestos y tenemos riesgo de haber sido infectados. Doctor, a título personal, yo tengo administrada la segunda dosis de Pfizer, ¿ya? Y es verdad que muchos de mis compañeros tuvimos esos síntomas, pero pequeños. Pero toda la tranquilidad que tuvimos fue porque el resultado era por lo que lo hacíamos y era por el beneficio de todos, por la sociedad en general, por nuestros padres, por nuestros familiares, y la verdad que es muy tranquilizador. Efectivamente, la vacunación a mí me parece no solamente es una protección individual, sino que a mí me parece una actividad altruista. Al final, cuando nos vacunamos todos, protegemos a los más desfavorecidos, a las personas que no son capaces de desarrollar respuestas contra el virus y en conjunto, como sociedad, los protegemos, funcionamos como un colectivo. Entonces, es un acto tremendamente altruista también vacunarse. Daniel, ¿y si después de vacunados tenemos contacto con el virus, podemos entonces contagiar a otras personas? Por otro lado, ¿la vacuna hace que seamos asintomáticos? ¿Esto no es un riesgo mayor para los demás? Efectivamente, reincidimos en la pregunta de qué tipo de inmunidad producen las vacunas que nos estamos poniendo, dependiendo de si producen una inmunidad esterilizante, si bloquean por completo el virus desde la entrada, eso protegerá a los demás, es decir, evitará que podamos infectarlos, y si no la producen o la producen parcialmente, pues sí que habrá un ligero riesgo. Todo esto se irá sabiendo según avance todo el proceso de vacunación y empecemos a tener datos epidemiológicos de cómo están siendo de efectivas, en este caso, las vacunas. Y bueno, de momento ya digo que por principio de precaución, lo mejor es mantenernos como hemos estado. Sé que es difícil, es un esfuerzo que todos estamos teniendo que hacer y es muy duro. Yo soy el primero en reconocer que me cuesta muchísimo pues no poder estar abrazando a mis padres, a mis amigos, a mis familiares,
pero es un sacrificio por un bien mayor. Entonces, yo creo que es algo que es un esfuerzo final, que las vacunas nos van a ayudar a salir de aquí y que, bueno, pues de momento vamos a mantener la precaución y vamos a pensar que todavía somos capaces de infectar al resto y vamos a mantener las medidas de seguridad para evitar una propagación aún mayor. Doctor, en la última semana hemos escuchado que hay nuevas variantes del SARS-CoV-2. A propósito de estas informaciones, nos gustaría hacerle llegar 2 consultas. Una de ellas es, ¿se tendría que desarrollar nuevas vacunas para luchar frente a ellas? ¿O con la que hay en el mercado actualmente o están a punto de distribuirse es suficiente para generar esa inmunidad? Y la otra duda recibida es, si el sistema inmunológico de una persona que ya ha estado contagiada y ha superado la enfermedad, ¿se protege frente a las nuevas cepas o estas provocan otros síntomas en el organismo? Vale. Pues vamos a responder realmente a las dos casi simultáneamente. Entonces, nuestro sistema inmunitario da respuestas específicas contra el virus con el que estamos siendo infectados o contra las partes del virus con las que nos están vacunando, ¿vale? Sea una cosa u otra, nuestro sistema inmunitario responde específicamente contra ello. Entonces, si cuando seamos infectados por un virus, por el SARS-CoV-2, tenemos unos anticuerpos y unos linfocitos que responden activamente contra las proteínas del virus, pues no haría falta hacer nuevas vacunas o no llegaríamos a pasar de nuevo por la enfermedad. Sin embargo, si este virus mutase lo suficiente como para evadir nuestra respuesta inmunitaria, y en este caso lo explico muy sencillo, la proteína S, como decíamos anteriormente, es como la llave y su cerradura. Entonces, nosotros desarrollamos anticuerpos que se unen a esta proteína de la envuelta del virus y evita que entre. Ahora, si la envuelta cambia su forma y ya el anticuerpo no reconoce la forma de esa nueva proteína, este anticuerpo ya no se une. Sin embargo, la llave se puede seguir uniendo a la cerradura. Entonces, evitamos que el virus estaría evitando que el anticuerpo lo bloquease y podría seguir infectando células. Entonces, si esto llegase a ocurrir, y no es imposible que ocurra porque es puro azar, las mutaciones van ocurriendo de manera constante y espontánea y pues constantemente. Si esto se diese en las proteínas que se encargan de la entrada en el virus, del virus en la célula y de que los anticuerpos han generado inmunidad específica contra ellos, si esto ocurriese, podrían llegar a evadir la respuesta inmunitaria y en este caso podríamos llegar a volver a infectarnos y, por tanto, habría que desarrollar nuevas vacunas. Dicho esto, y sabiendo que es posible, las empresas que han desarrollado las primeras vacunas, la de Pfizer y la de Moderna, que como ya hemos comentado son una tecnología nueva y que es muy rápida, ahora que ya se ha testado la seguridad de las vacunas, han asegurado, luego habrá que ver llevado al terreno, pero yo me lo creo bastante, han asegurado que en cuestión de semanas serían capaces de modificar la secuencia que hay en las vacunas para que se adaptasen a inducir una respuesta inmunitaria contra las nuevas cepas. De esta manera, en cuestión de a lo mejor 2 meses, podríamos tener en el mercado una vacuna específica contra la cepa X nueva, que evita la respuesta inmunitaria. Entonces, eso a mí me parece tremendamente esperanzador. Lo bueno es que no tendría que pasar de nuevo por todos los procesos de seguridad, porque ya se ha demostrado, simplemente sería cambiar ligeramente la secuencia del genoma que va dentro de la vacuna y ya de nuevo se desarrollaría una respuesta específica contra esa nueva cepa. Entonces, pues yo creo que eso también es un mensaje un poco esperanzador respecto a la posibilidad de que realmente el virus cambie y sea capaz de evadir nuestra respuesta inmunitaria. Doctor, ¿podría una misma vacuna llevar protección contra varias cepas? Pues no sería descabellado. No sería descabellado incluir en la misma vacuna 2 secuencias y que pues la secuencia de la cepa A y la secuencia de la cepa B.
no sería descabellado. De hecho, hay algunas vacunas que inducen inmunidad contra distintos patógenos, como es, por ejemplo, la de la triple vírica, en la que se vacunan al mismo tiempo contra varios patógenos. Pues en este caso no sería tampoco una locura que se hiciesen vacunas conjuntas contra las distintas cepas que van existiendo y así te vacunas contra todas y se acabó el problema. Y una pregunta también muy repetida, ¿todo el mundo puede vacunarse contra la COVID-19? Es decir, niños, embarazadas, mujeres con la lactancia materna, inmunodeprimidos. ¿Quién puede o no vacunarse y por qué? ¿Y qué significa cuando escuchamos hablar de población de riesgo? Vale, en general se va a permitir que la gente que se vacunen solamente, de momento, los grupos de población que han sido testados durante el ensayo clínico. ¿Qué quiere decir esto? En el ensayo clínico, por ejemplo, se cogieron personas adultas, hombres y mujeres, de entre 16 y 60 años, por ejemplo, suponte. Y se vio que esa vacuna era segura en esos rangos de edad y con esas personas sanas y sin patologías. Eso quiere decir que no sabemos los efectos que podría tener en niños y personas por encima de 65. ¿Eso quiere decir que tendrían algún efecto? No, eso quiere decir que no sabemos qué efectos podría tener. Entonces, por principio de precaución, de nuevo, lo lógico es que primero se vacunen a los grupos de población que se ha testado que las vacunas tienen una seguridad total. Según vaya avanzando el tiempo, probablemente se harán ensayos clínicos específicos para ciertos tipos de población. Por ejemplo, las embarazadas. No hay datos sobre las embarazadas. Probablemente habrá ensayos clínicos que se prueben directamente sobre embarazadas y cuando ya se sepa que la vacuna es segura sobre embarazadas, se empezará a administrar de manera generalizada. La cuestión es que habrá algunas personas que, aunque no estén dentro de ese grupo que se testó, por el riesgo que supone no ponerse la vacuna, quizás se acepte el riesgo que pueda tener la vacunación, aunque no tenga por qué pasar nada, pero bueno, siempre supone un riesgo. Entonces, si el riesgo supera si el beneficio supera el riesgo, hay veces que el personal médico sí que puede llegar a considerar poner la vacuna, incluso aunque no haya estado en ese grupo de control durante el ensayo clínico. Y luego, respecto a lo ¿qué significa población de riesgo? Población de riesgo incluye a todas las personas con una mayor vulnerabilidad al COVID-19 por sus condiciones de salud. Personas muy mayores, personas con otras enfermedades, personas que requieren de cuidados, por ejemplo, en residencias, personal sanitario que está expuesto en primera línea, que todos los días recibe personas infectadas. Todo eso son poblaciones que por sus condiciones están más expuestas y tienen más riesgo. Sobre todo las personas que tienen una tasa de mortalidad más alta frente a este virus. Entonces, estas son las personas que deben de ser priorizadas y, de hecho, así está siendo. Vemos que la pauta de vacunación de momento solamente se ha vacunado a personas en residencias, personal sanitario y ahora se va a comenzar a vacunar a personas que están por encima de 80 años, porque son las personas que más peligro corren frente al virus. Según vayamos protegiendo a todo este grupo, iremos avanzando a otros grupos que también corren riesgo, pero el riesgo es menor. Y respecto al hilo de lo que estamos hablando, en esta estrategia de vacunación, ¿a qué se debe esta estrategia de vacunación que se ha estipulado con el COVID? Pues esto ha seguido unos criterios que pues, pasan por consejos de bioética, por profesionales de epidemiología, etcétera, etcétera, y lo ponen en base a una serie de criterios, pues criterios del principio de necesidad, riesgo de exposición, riesgo de transmisión, morbilidad grave, mortalidad. Todos esos criterios se van teniendo en cuenta y se hacen una clasificación de personas. Por ejemplo, grupos que se han establecido, pues lo que decíamos, personas personas que viven en residencias, todo el personal de esas residencias. No porque corran tanto riesgo, sino porque es que pueden infectar a las personas de la residencia. Población por encima de 65 años, población con gran dependencia, personas con condiciones de riesgo, personas que viven y trabajan en comunidades o en entornos cerrados, personas que pertenecen a poblaciones vulnerables por su situación socioeconómica, personas con trabajos esenciales, personal docente, población infantil. Todos estos grupos
van cumpliendo una serie de criterios. Entonces, ahora mismo, como decía, estamos por el grupo de los 80 años. Y el resto de grupos que os acabo de comentar todavía no tienen un criterio de prioridad. Es decir, que no sabemos todavía, según vayan avanzando y según vayamos teniendo nuevas dosis, irán diciéndonos, perfecto, el grupo 6, porque ahora estamos por el grupo 5, el grupo 6 son personas con alta dependencia. O perdona, ese es el grupo 4. Personas, yo qué sé, que trabajan en entornos cerrados. Ese es el siguiente grupo. Pues, ¿por qué? Por todos los criterios que decíamos de cuánta capacidad de transmisión tienen, qué riesgo están corriendo, etcétera, etcétera. Y así se irán abriendo los grupos. Probablemente nosotros que estamos en el grupo de individuos adultos sanos estemos de los últimos en la lista. Pero es que es lógico, porque nosotros no corremos tanto riesgo como otros. Bueno, el personal sanitario, como decía María José, pues a lo mejor sí que se puede haber vacunado antes por cuestiones de prioridad, porque al final es personal sanitario que está ahí al frente y que tiene que estar protegido. Doctor, díganos, si ya se ha pasado la enfermedad, ¿tengo que vacunarme? En caso afirmativo, ¿tiene que pasar un tiempo desde que me han dado el alta hasta que me pueda vacunar? Pues esto es una pregunta muy interesante porque se van a dar casos y va a depender un poco del grupo al que se pertenezca. Entonces, si se pertenece a un grupo de alto riesgo, personas, como decíamos, de que viven en las residencias, pues personas de alta dependencia, personal que trabaja en los centros, todas estas personas, a pesar de que se haya pasado la enfermedad, como no se sabe exactamente qué tipo de inmunidad desarrolla pasar la enfermedad de manera natural, de nuevo, por principio de precaución, se va a vacunar a todas estas personas. Respecto al personal sanitario, personas en los hospitales, si han tenido una infección confirmada, pueden llegar a retrasar la vacunación hasta 90 días después del diagnóstico, incluso hasta 6 meses. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos están más en peligro, pues al final tenemos unas dosis muy escasas de vacunas y hay que ir priorizando. Si esa persona ha pasado la enfermedad y se siente pues que puede ceder su puesto o su dosis a personas que lo puedan necesitar más, pues puede retrasarlo. Pero a personas por ejemplo, de residencias, pues se ha recomendado la vacunación incluso aunque hayan pasado la enfermedad, por cuestión de precaución. Y probablemente la población adulta sana que haya pasado la enfermedad estén todavía más atrás en la prioridad de vacunación que individuos que todavía no han pasado la enfermedad. Pero bueno, todo esto puede cambiar en función de cómo se vaya estudiando qué tipo de inmunidad desarrollamos frente al virus, cuánto dura, si es una inmunidad efectiva, etcétera, etcétera. Todo esto pues irá dependiendo las pautas de vacunación. A día de hoy estas son las que son. ¿Es posible que una persona que ha sido ya vacunada no desarrolle defensa frente a la COVID-19? ¿Tiene que vacunarse de nuevo en este caso? Pues es posible. Se han visto casos de personas que han pasado la enfermedad y a los pocos meses han perdido los anticuerpos en sangre que protegen frente al virus. Y bueno, pues podría llegar a ser posible que se perdiese la inmunidad frente al virus. No se sabe. ¿Tiene que volver a vacunarse de nuevo? Pues lo que veníamos diciendo. Si es una persona sana, adulta, probablemente no sea un grupo de prioridad. ¿Por qué? Porque ya ha pasado la enfermedad, en un alto porcentaje habrá desarrollado una respuesta efectiva, quizás una persona en concreto no, pero de nuevo esto hay que hablar siempre en cuestión de población, en cuestiones globales. Entonces, podría llegar a vacunarse y no pasaría nada porque se vacunase, pero probablemente no sea un grupo de prioridad. ¿Todas las vacunas se administran en 2 dosis o ya una monodosis? Las vacunas de varias dosis, si era positivo en COVID-19 y ya me hubieran administrado la primera, ¿podría ponerme la segunda en el momento en el que me tocase, aún siendo positivo, o cuándo tendría que ponérmela? Y por último, ¿podría la inmunidad que puede desarrollar frente a SARS-CoV-2? Vale, pues por partes. Actualmente las que están aprobadas en el mercado son de 2 dosis.
tienen distintas pautas, pero todas son de 2 dosis. Si entre la primera y la segunda dosis se desarrollase la enfermedad, es decir, si fuésemos infectados por el virus, lo que está fijado ahora mismo en los protocolos, según el Ministerio de Sanidad, es que si eres mayor de 55 años, se ponga, nada más pasar la enfermedad, cuando se pasen los síntomas y ya estemos de nuevo bien, se ponga esa segunda dosis. Y si eres menor de 55 años, han dicho que se puede llegar a esperar hasta 6 meses. ¿Por qué? Porque al final el virus estaría haciendo algo equivalente a lo que hace la segunda dosis. La primera dosis nos genera una primera respuesta, una respuesta primaria, y la segunda dosis lo que hace es desarrollar una respuesta secundaria mucho más amplificada y mucho más potente contra el virus. Si en vez de la vacuna, esta respuesta secundaria la damos siendo infectados por el virus, también vamos a dar una respuesta inmunitaria. Entonces, podría llegar a esperarse unos meses porque realmente algo o sea, sin saber exactamente qué tipo de respuesta se desarrolla, porque de nuevo son cosas todo muy nuevas, sí que tendría sentido que hubiéramos desarrollado una respuesta potente al ser infectados por segunda vez. Por principio de precaución, a los mayores de 55, que son el grupo de más riesgo, sí que se le daría esa vacuna, pase lo que pase, y a una persona adulta y sana, pues dirían, pues puedes llegar a esperar 6 meses, dale prioridad a otras personas que sí que puedan llegar a necesitarlo más. ¿Cuánto tarda nuestro sistema inmune en desarrollar la inmunidad tras la vacunación? ¿Y cuál es la explicación? ¿Qué pasaría si la pauta de vacunación queda incompleta y no me pongo la segunda dosis? Pues, bueno, también viene muy al hilo de lo que estaba contando antes. Cuando nosotros la vacunación lo que produce son respuestas específicas frente al virus. En primer lugar, se da una respuesta primaria, se da una respuesta específica en la que se van seleccionando células, linfocitos T, que responden activamente frente al virus, y también se seleccionan células B, que son las productoras de anticuerpo, que son específicos a los anticuerpos frente al virus. Pero esta producción de anticuerpos y de amplificación de estos clones de células es pequeñita al principio. Entonces, en la segunda dosis, lo que hacemos es amplificar la respuesta inicial. Es decir, a los clones que habían sido específicos en la primera respuesta, le decimos, crece, o sea, eres necesario, necesitamos que sigas creciendo. Entonces, en la segunda dosis, estos clones amplifican todavía más su población, desarrollan todavía más anticuerpos y se mantienen con lo que se llama memoria inmunitaria. Es decir, se mantienen en el tiempo y perduran, produciendo de manera basal pues, cantidades de anticuerpo, y en caso de que fuésemos infectados, ya estarían listos para muy rápidamente amplificarse de nuevo y producir anticuerpos y dar una respuesta celular potente. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Pues según las pautas, dicen que a partir de los 14 días de la segunda dosis ya podemos decir que tenemos una respuesta efectiva contra el virus. Y es por esto, por la primera dosis nos da esa primera respuesta, y la segunda dosis nos da la amplificación y una respuesta más potente y efectiva. Y entonces, a partir de ahí, todas las respuestas sucesivas son potentes y amplificadas. Es decir, cuanto más nos expongamos al virus o al antígeno, más respuestas todavía más potentes daremos. Por eso, de hecho, hay personas que reportan que en la segunda dosis es cuando más efectos adversos han tenido, cuando más dolor o hinchazón han tenido, porque es una respuesta mucho más amplificada y mucho más potente. Doctor Torralba, cuando leemos en prensa que la COVID-19 deja secuelas, ¿a qué se están refiriendo exactamente? ¿Y cuál es la explicación para que éstas aparezcan incluso una vez superada la enfermedad? Pues la verdad que es algo bastante preocupante, porque, bueno, al final ya no es solamente la parte transitoria y el riesgo que tienes cuando estás infectado, sino que te puede dejar largo tiempo pues efectos que no son deseados, no lesiones. Entonces, por ejemplo, para suponer, imaginaos que el virus, cuando nos infecta a través de las vías aéreas, empieza a dañar el tejido de los pulmones. Empieza a generar cierta fibrosis por una cuestión de que genera inflamación, rompe células,
bueno, en fin, se genera ahí una respuesta bastante indeseada. Eso es lo que nos hace la dificultad respiratoria y lo que termina haciendo que algunas personas tengan que ser intubadas y siendo ayudadas a respirar con los respiradores artificiales porque no son capaces de respirar por sí mismos, porque el tejido está tan dañado que no son ni capaces de oxigenar correctamente. Entonces, si este daño no se regenera rápidamente, por ejemplo, porque la fibrosis puede tardar un tiempo en regenerarse, lo que podríamos estar viendo es que incluso cuando ya el virus no está, el virus ha desaparecido de nuestro organismo, nosotros ese daño que nos produjo el virus en primer lugar sigue estando. Y hasta que ese daño no se regenere, pues todo lo que ese daño provoca va a seguir persistiendo. Entonces, si ha habido unas lesiones que nos hacen respirar peor, que nos hacen tener una peor oxigenación, podemos sentir fatiga, podemos sentir una dificultad respiratoria. También el virus se ha visto que puede atacar a las células del bulbo olfatorio y hacernos perder el olfato. Podemos ver personas que se tiran meses sin olfato. ¿Por qué? Porque el daño se ha hecho. El virus ya no está, pero el daño se ha hecho. El daño a esas células se ha producido. Entonces, depende del tiempo que tardemos en regenerarlo, el tiempo que tardaremos en liberarnos de estas secuelas y de estas lesiones. Pues también hay personas que manifiestan dolores de cabeza, musculares, falta de concentración. Bueno, todavía tampoco sabemos exactamente todas las cosas que puede llegar a hacer el virus sobre nuestro organismo. Entonces, me imagino que con el tiempo iremos viendo qué es exactamente, por qué exactamente tenemos esas secuelas a largo plazo. Esto se llama COVID persistente, por cierto, no lo he dicho, ya está declarado por la OMS como una... la OMS ha reconocido que es algo real, que pasa, y lo que pasa es que todavía no tiene una sintomatología clara y definida como para decir esta persona tiene COVID persistente. Hay personas que reportan pues eso, simplemente cansancio, otras personas que se les cae el pelo, también se ha reportado que hay personas que pierden pelo de repente. Bueno, esto puede ser también causado por una respuesta muy aguda de estrés del cuerpo frente al virus. Bueno, en fin, pero puede llegar a pasar y bueno, pues yo creo que es algo que hay que tener en cuenta y por lo que tenemos que estar tan alerta contra el virus, ¿no? Que no es una cuestión de que, bueno, yo tengo 30 años y a mí el virus no me hace nada. Bueno, pues que a mí no ser capaz de levantarme o de subir unas escaleras porque ha pasado un virus por mí, pues la verdad me genera bastante miedo. O sea, no, si puedo evitarlo, lo evitaré en la medida de lo posible. Doctor, ¿podría aclararnos con respecto a la inmunidad? Cuando una persona es considerada contagiosa y durante cuánto tiempo, y cuándo no, y cómo puede saberse. Si he tenido un contacto estrecho o convivo con un familiar que ha dado positivo, ¿cuándo se me considera que no tengo riesgo de contagiar y puedo salir a la calle? ¿Tengo o debería hacerme una PCR o test de antígeno antes para saberlo? ¿O se puede averiguar de otra forma? Bueno, a ciencia cierta es difícil saber que se sepa. Se han establecido una serie de protocolos que yo creo que están funcionando y que nos aseguran pues el hecho de que ya no estemos infectados, pero habrá personas que tarden más o menos en resolver la enfermedad. Hay gente que le da un catarro y en 2 días está bien y hay gente que le da un catarro y se tira una semana fatal. Entonces, también de nuevo, volvemos a lo mismo, somos un espectro, cada persona responde de manera distinta frente a los distintos virus y, bueno, es difícil decir, a partir de este punto exacto ya estás curado. Lo que se suele decir es que tras inicio de síntomas, 10 días tras inicio de síntomas, ya se considera que no se es infectivo. Esos son los protocolos para ir a trabajar, para pues, reincorporarte. La baja lo que suele durar es desde inicio de síntomas 10 días. O desde PCR positiva. Porque a lo mejor no tienes síntomas, pero bueno, si te dan la PCR, tú te haces la PCR porque has sido un contacto directo y no eres asintomático, pero te hacen la PCR y das positivo, pues 10 días a partir de ese positivo, pues se considera que ya no eres infeccioso o contagioso, más bien. Entonces, si has sido contacto de riesgo de alguien y pues a lo mejor no te hacen la PCR o lo que sea, lo lógico sería esperar que
10 días a partir de ese contacto se tuviese esa ventana de tiempo para ver si aparecen en nosotros síntomas o si estamos libres de riesgo también. Una forma clara sería haciendo PCRs, evidentemente, ¿no? La PCR te va a decir si tienes partículas virales en tu organismo. Pero claro, no tenemos PCRs como para estar haciendo, uy, el otro día me encontré con no sé quién y al final ha dado positivo. Pues a lo mejor sí quiero decir, tampoco puedes estar haciendo PCRs a todo el mundo porque no hay medios materiales. Normalmente se prioriza, pues eso, que mi mujer ha dado positivo, vivo con ella. Es lógico que yo pueda estar es mucho más probable que yo esté infectado. Entonces, yo creo que las PCRs y los test se están haciendo en personas de alto contacto y por pura prioridad. O sea, si pudiéramos, lo ideal sería estar haciendo PCRs a todo el mundo en todo momento. De esa manera sería una contención absoluta del virus, pero claro, eso no es materialmente posible. Doctor, y una pregunta. Al hilo de esto, yo puedo entender, y creo que todos entendemos, que haya personas que el virus te haga más efecto o seas asintomático. Pero ¿cómo me explica que viviendo bajo el mismo techo y compartiendo la misma vivienda haya personas que, por ejemplo, se pueda infectar un hijo y a lo mejor el padre y luego la madre y el otro no? Es lo que no entiendo. Y luego, otra cosita, cuando empezó el virus, se empezó a decir que los niños contagiaban mucho más, entonces había que tener más cuidado por el tema de los abuelos, y luego se dijo que no contagian tanto. ¿Cómo se explica eso? No sé. Vale. A la primera pregunta, depende de cómo, o sea, para infectarnos no es una cuestión de solamente haber tenido contacto con el virus, se requiere una carga mínima viral para que se introduzca en nuestro organismo para que el virus sea capaz de realmente infectar y proliferar dentro de nosotros. O sea, no es cuestión de que un solo virus te cause la enfermedad. Necesitas una carga mínima viral para iniciar la enfermedad. Entonces, dependiendo de los estilos de vida y dependiendo también de las prácticas de cada uno, puede ser que se diese el caso de que en una misma casa un virus que es infectivo pero que quizás no lo sea tanto, pues infecte a unos y no a otros. Va a depender también de lo que decía, pues a lo mejor tu hijo pues ha estado muy en contacto con la madre porque está pues muy encima, se han respirado mucho y tal, y a lo mejor el marido pues trabaja 10 o 12 horas fuera de casa y vuelve y tal, pues a lo mejor durante ese tiempo, hasta que se han dado cuenta de síntomas, no han tenido un especial contacto y, oye, no se han infectado. O sea, también va a depender mucho de las situaciones personales de cada uno. Sin embargo, muchos, de hecho, los sanitarios están diciéndolo, que ahora mismo en esta tercera ola se están viendo familias enteras que entran a los hospitales infectados toda la familia. O sea, que quiero decir, también podemos encontrarnos casos de pues, familias enteras. Luego también habrá posibilidad de que la madre y el hijo puedan desarrollar síntomas y el padre, a pesar de estar infectado, pues no desarrollar síntomas y que parezca que no se ha infectado. En realidad está, lo que pasa que es asintomático. O sea, que es una cantidad de variables las que se tienen que tener en cuenta ahí increíbles. Y luego, respecto a la pregunta de por qué al principio se dijo los niños, luego no, la ciencia es así. En el sentido en el que nosotros trabajamos con los datos que tenemos, ¿vale? Entonces, si empezamos a tener datos de que hay ciertos sectores de la población están siendo más infectados que otros y creemos que puede haber un riesgo, de nuevo, por principio de precaución, a lo mejor lo más sensato es decir, cuidado, podría estar ocurriendo esto, pero si hay nuevos datos que nos dicen que nuestra hipótesis inicial era incorrecta, la ciencia debe de ser capaz de decir, es cierto, no habíamos tenido en cuenta todos estos datos que ahora sí que los tenemos y esto nos hace cambiar nuestra hipótesis inicial a esta otra nueva hipótesis. Y así es como funciona el método científico. Tú planteas una hipótesis, haces una experimentación y en función de los resultados tienes que replantear la hipótesis o validarla. Entonces, al principio, pues se puede llegar a decir cosas en ciencia. Porque la ciencia no es absoluta, la ciencia es dependiente de la información y de los datos que tenemos. Entonces, tú puedes haber dicho algo al principio, pero con nuevos datos y nueva información, tener que desdecirte. Y a mí es algo que me parece magnífico y que es increíble que la ciencia sea capaz de hacer eso. Es decir, aceptar la realidad tal como es y no como queremos que sea.
y forma parte de eso. Entonces, al principio, pues se pensaba, por los datos que se tenían, que los niños podían ser más transmisores, y cuando se han hecho estudios más exhaustivos sobre poblaciones infantiles, pues nos hemos dado cuenta de que quizás los niños no eran el principal vector de transmisión. Doctor, con respecto a lo que ha comentado mi compañera Josefa, ¿vale? Con lo que ha dicho de la misma familia, yo hablo a título personal. Yo he sido una de las personas que lo he pasado y en mi casa somos 4 miembros. De hecho, mis hijos y yo lo hemos pasado y mi marido, ¿no? Incluido con todos los síntomas que conlleva el COVID. Es decir, incluso mi hijo siendo una persona asmática, ¿vale? Crónica, y yo le digo, no nos entendemos y seguimos sin entenderlo, como mi marido ha sido la única persona en mi domicilio que no la ha llegado a coger. Bueno, también hay que tener en cuenta otra parte importante de nuestro sistema inmunitario, que es la respuesta innata. Hasta ahora hemos estado hablando de anticuerpos, hemos estado hablando de linfocitos, pero el sistema inmunitario se compone de muchos otros tipos celulares. Y esos tipos celulares, hay algunos que forman parte de la respuesta innata, que no responden específicamente frente a ningún patógeno, sino de manera general, reconociendo patrones concretos de patógenos, como pueden ser las paredes bacterianas, como pueden ser ciertas moléculas que no deberían de estar fuera y están, por ejemplo, como DNA suelto ahí, libre. El DNA no tiene que estar circulante, el DNA tiene que estar encapsulado porque es material genético y tiene que estar protegido. RNA suelto, ahí todo eso pueden ser patrones que hay algunas células de nuestro cuerpo que están especializadas en reconocer y actúan como primera barrera, mientras las más especializadas, digamos que la respuesta innata sería como la infantería. O sea, son los primeros en lanzarse, ellos disparan cañonazos, no saben ni a qué disparan, pero disparan y ahí lanzan a lo que sea. Y luego está pues la élite, que son los anticuerpos y los linfocitos, que son los que se han desarrollado específicamente contra ese enemigo, saben perfectamente cómo actúa y tienen muy interiorizado cuáles son sus patrones de comportamiento. Entonces, mientras la élite se entrena, alguien tiene que estar haciéndole frente ahí a la batalla al virus. Habrá personas que tengan una respuesta innata muy potente que quizás en un primer momento pueda llegar a haber acabado con las pocas partículas virales que hayan llegado al cuerpo y no hayan permitido que el virus proliferase, con lo cual no ha hecho falta que la élite se desarrollase. Entonces, ha sido una primera barrera inicial que le ha podido proteger y que a lo mejor otras personas pues no han tenido tanta protección y sí que el virus ha proliferado y han pasado a la enfermedad completa, pues permitiendo, pues con la respuesta completa de la respuesta adaptativa y la innata. No sé si eso a lo mejor puede responder un poco más. Sí, vale, gracias. Una pregunta, ¿es posible que una persona haya pasado la enfermedad y no desarrolle anticuerpos? Una vez pasada la enfermedad, ¿cuánto tiempo estoy protegido por mi sistema inmune? Y durante este tiempo, ¿yo no puedo contagiar a nadie la enfermedad, aunque conviva o haya tenido contacto con un positivo activo? Pues, de nuevo, como decía, es posible que alguien haya pasado la enfermedad. Es poco probable. En general, si se desarrolla, si somos capaces de resolver la infección por nuestros medios propios, es decir, que no hemos tenido ayuda de fármacos o de anticuerpos de suero que nos han inyectado, lo que sea, bueno, si hemos sido capaces de resolver nosotros la enfermedad, en términos generales, lo lógico sería esperar que hayamos desarrollado algún tipo de inmunidad contra el virus, porque si no, habría pasado. El problema es lo que pueda llegar a durar esa producción de anticuerpos, que a lo mejor se ha producido, pero termina decayendo y no se mantienen en el tiempo, no se genera memoria. Eso podría ocurrir. Pero tampoco parece que sea el caso, porque hasta ahora pues se ha visto, en los últimos estudios que hay, ya dicen que hasta 8 meses después de haber pasado la enfermedad, la mayor parte de la gente, tiene anticuerpos frente al virus y desarrolla respuestas específicas. Entonces, bueno, yo creo que las personas que lo han pasado podemos esperar que sí que tengan respuestas específicas frente al virus. De nuevo volvemos no sabemos todos los datos, es posible que de aquí a 2 años pues quizás cambien algunas cosas. Esto es lo que sabemos hoy. Y respecto a si puedo contagiar a alguien la enfermedad,
pues bueno, de nuevo volvemos a no sabemos qué tipo de inmunidad hemos desarrollado al pasar de manera natural la enfermedad y no sabemos si estamos totalmente protegidos en las mucosas y si tenemos una inmunidad completa, esterilizante, o pues podemos llegar a infectarnos parcialmente sin que esto nos afecte, pero sí que podamos seguir infectando a otros. Entonces, bueno, yo creo que aunque hayamos pasado la enfermedad, aunque estemos vacunados, aunque no hayamos pasado la enfermedad, lo más sensato, lo más precavido es que todos sigamos medidas de distanciamiento, que todos tengamos buena higiene y que todos sigamos los protocolos que se nos van dando desde el Ministerio de Sanidad. Una Doctor. pregunta, doctor. Un segundo. Ha comentado lo del tema del contagio, ¿vale? Y la inmunidad. Porque hay personas que pueden dar hasta incluso 5 veces pueden seguir dando positivo. Dan positivo, están un tiempo dados de alta y vuelven a reincidir otra vez y vuelven a dar positivos en COVID. Claro, entonces aquí depende un poco de cuánto tarde en resolver completamente la enfermedad, en cuánto tarde el cuerpo en eliminar por completo las partículas virales de nuestro cuerpo. Entonces, a pesar de ya no tener síntomas y no ser infectivos porque el virus ya no está activamente atacando nuestro cuerpo, podemos seguir teniendo algunas partículas virales. La PCR es una técnica muy sensible que es capaz de detectar muy poquito material genético de lo que estamos amplificando y que salga positivo con pocas partículas virales. Eso es muy bueno porque incluso en personas que tienen baja carga viral nos van a decir que son positivos, pero podemos estar en el caso en el que una persona que ya no es infectiva, que ya no tiene síntomas, pues siga teniendo durante algún tiempo alguna partícula viral que sea detectable a través de PCR. ¿Por qué podría ocurrir que viésemos un positivo, a la semana un negativo y a la semana siguiente un positivo? Esto podría ocurrir porque, de nuevo, al hacer la PCR, como amplifica con muy poquito material genético, en la primera PCR podríamos haber cogido alguna de esas partículas, haber hecho la PCR que diese positivo. En la segunda PCR, con baja carga viral, no haber cogido ninguna partícula en esa muestra que nos han tomado, eso daría negativo, pero seguimos teniendo alguna partícula viral y en una tercera ocasión que nos la hiciesen y dar positivo porque en este caso sí que ha caído alguna partícula viral dentro del muestreado. Entonces, eso explicaría esa bajada y subida. No es que nos hayamos reinfectado, es que en ningún momento se ha llegado a ir. Doctor, ¿podría explicarnos los conceptos de inmunidad celular e inmunidad cruzada? Sí, la inmunidad celular es la inmunidad de la que hemos venido hablando, es la inmunidad que queda al cargo de los linfocitos T. Los linfocitos T son células especializadas en responder frente a patógenos que pueden ser intracelulares, es decir, que se encuentran dentro de las células, y también en coordinar de manera general la respuesta, es decir, modulando, son como los ayudantes de la respuesta, son los que van diciendo, pues hay que priorizar esto o hay que darle más importancia a esto otro, de una manera general, ¿vale? No voy a entrar a hablar específicamente de poblaciones celulares, pero bueno, para que quede claro, son dos tipos de linfocitos. Los linfocitos citotóxicos matan células que han podido ser infectadas por virus o bacterias intracelulares. Y luego los linfocitos helper o ayudantes, que son los que tienen una responsabilidad de coordinación, de ayuda, de secreción de moléculas que ayudan a coordinar correctamente la respuesta inmunitaria. Todo esto se engloba dentro de la respuesta adaptativa, en la que también se incluyen los linfocitos B, que son los responsables de la producción de anticuerpos. Todos estos linfocitos en conjunto son los que se encargan de la respuesta adaptativa. Luego está la respuesta innata, que es la que hemos hablado, que es la que se responde inespecíficamente frente a ciertos patrones de patógenos. Y luego, ¿qué es la inmunidad cruzada? La inmunidad cruzada es un concepto que es muy interesante. Entonces, con este ejemplo de la llave y la cerradura, vamos a hacerlo, pero al contrario. Vamos a hacerlo con un anticuerpo y con el antígeno, ¿no? Con esta proteína contra la que responde el anticuerpo. Imaginemos que tenemos un anticuerpo específico contra la proteína S del virus. Entonces, como una llave y una cerradura, encajan, ¿vale? Ahora, imaginemos que tenemos una proteína S ligeramente distinta, pero que todavía
es capaz de entrar. Vosotros tenéis las típicas llaves que entran en las cerraduras, no abren completamente, pero entran. Y dices tú, no era esta, era la otra, ¿no? Pues al final esto sería un poco ese ejemplo. Sería que ambas llaves son capaces de entrar en la misma cerradura. Entonces, el mismo anticuerpo te podría proteger frente a una proteína S y a la otra. Entonces, esta inmunidad cruzada lo que hace es permitirnos responder a veces frente a antígenos que no hemos nosotros conocido o que todavía no nos han infectado. Entonces, nos dan cierta protección frente a infecciones contra las que no hemos estado expuestos. Entonces, es bastante interesante esa inmunidad cruzada. No sé si lo he explicado correctamente. No, sí, lo hemos entendido perfectamente. A ver, yo tenía una pregunta. Estamos hablando de las vacunas, que es pues el tratamiento, digamos, o la defensa para las personas sanas, ¿no? Contra este virus. Pero, ¿y para las personas que tienen la COVID-19, existe algún tratamiento actual? ¿Y cuáles son sus efectos sobre el sistema inmune? Actualmente hay un tratamiento aprobado, que es el Remdesivir. Se utiliza solo para casos graves de COVID-19, para personas que ya están bastante graves. Y bueno, pues quizás no sea el mejor tratamiento que haya, pero es el que tenemos. También se utilizan tratamientos para control de síntomas, pues se utilizan corticoides, antibióticos para evitar infecciones adicionales bacterianas, al margen de la infección por el SARS-CoV-2, porque imaginad tener que estar respondiendo frente al virus y además que nos dé una neumonía bacteriana. O sea, es algo que pues hay que evitar en la medida de lo posible. Entonces, pues los tratamientos que se suelen estar dando ahora mismo, pues es eso. Antiinflamatorios para evitar una respuesta exacerbada por parte de nuestro sistema inmunitario frente al virus, que se ha visto que es una de las cosas que causa mayores daños. Es esta tormenta de citoquinas que quizás hayamos oído hablar, que es nuestro cuerpo reaccionando de manera desmedida contra el virus. Entonces, pues para evitar esas respuestas desmedidas se palía con corticoides y, bueno, pues antibióticos, etcétera. De momento no hay ninguno. Hay algunos tratamientos que están en ensayo clínico que pues tienen buenas perspectivas, pero que tienen que terminar de pasar todas las fases de los ensayos clínicos para estar seguros de su seguridad y de su eficacia y que ojalá estén cuanto antes en el mercado para pues, esas personas que han sido infectadas y que están graves que podamos ayudarlas. Yo he escuchado, no sé si puede ser que sea alguno de los tratamientos, una de las noticias es que estaban experimentando y que daba buenos resultados un tratamiento contra el cáncer, pero no sé si esa noticia es muy exacta o es, bueno, de estos bulos que hay. Sí, es correcta, pero parcialmente. Es decir, el fármaco del que estás hablando es aplidina. Es un fármaco desarrollado por una farmacéutica española para la que yo trabajo. y sí, efectivamente es un fármaco que inicialmente se utilizó para tratar el mieloma múltiple. Está aprobado en Australia para su tratamiento. Ha pasado todos los ensayos clínicos de seguridad y eficacia para esta patología en concreto, pero se descubrió por su mecanismo de acción, por su biología, que podría llegar a actuar frente al coronavirus y que podría llegar a ser efectivo. Y bueno, pues todas las pruebas in vitro, los ensayos preclínicos parecen indicar que sí que tiene una efectividad por una cuestión de mecanismo de acción que confluye y que por pura casualidad, por serendipia, se ha descubierto que podría ser efectivo. Y entonces se están volviendo a hacer ensayos clínicos para demostrar seguridad y eficacia con las nuevas pautas de dosis, porque son distintas a las terapias de cáncer y no tiene nada que ver ni la cantidad, ni la dosificación, ni nada, pero sí que se está viendo pues, en esta nueva pauta en su seguridad y su eficacia. Y si todo esto es así, pues estará en el mercado lo antes posible y podremos a lo mejor tener un tratamiento eficaz para tratar la COVID. Pues ojalá así sea. Doctor, yo le quería preguntar, cuando en algunas poblaciones hay un gran aumento, como ha pasado, por ejemplo, aquí en Almendralejo, que ha habido un gran aumento de casos, que no bajaban, que estábamos con unos índices muy altos, se hicieron test masivos y se hacen test antígenos.
Y yo quería saber la diferencia entre test antígenos y PCRs. Y si el tanto por ciento que tienen de seguridad, de que te lo den, porque según yo he escuchado, los test antígenos, si no tienes síntomas, no lo dan. No sé, no me queda muy claro a mí la eficacia de uno y de otro para saber si realmente tienes el virus o no tienes el virus. Vale, entonces, cuando se hace la PCR y el test de antígenos se están midiendo cosas distintas. Cuando se hace la PCR, lo que hacemos es amplificar el material génico del virus. Se hacen ciclos de amplificación, eso es lo que hace la PCR. Si hay material génico del virus, nosotros podemos amplificarlo y detectarlo. Y decir, vale, aquí había secuencia de RNA de virus SARS-CoV-2. Mientras que en la prueba de antígenos lo que se hace es reconocer mediante técnicas de anticuerpos, o sea, tenemos anticuerpos específicos contra las proteínas S del virus, y si hay presencia de proteína S, o sea, del virus en la muestra, la prueba de antígenos dará positivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la PCR es capaz de detectar cantidades mucho menores de virus. ¿Por qué? Porque nosotros amplificamos, nosotros cogemos con muy poquito, somos capaces de amplificarlo y detectarlo. Entonces, sin embargo, la prueba de antígenos requiere de que haya una carga viral ligeramente superior para que los anticuerpos reconozcan la proteína y den positivo en la prueba. Ambas pruebas declaran que el virus está en la persona, pero dependiendo de la... Sí, exacto. Dependiendo de cuánto queramos ser, de cuánto queramos profundizar, vamos a hacer una u otra. Por ejemplo, para hacer cribados masivos, para intentar barrer a la mayor parte de la población, los test de antígenos, que son más baratos y más rápidos de hacer, son interesantes. ¿Por qué? Porque yo puedo coger a un pueblo entero y hacer un test de antígenos a todo el mundo en ese pueblo. A lo mejor, por las condiciones del test, pierdo en esa red de caza, en esa red de pesca, puedo perder algunos verdaderos positivos, algunas personas que de verdad están infectadas y que no los detecte la propia prueba, pero voy a hacer un muestreado general y una caza general de casi todas las personas que estén infectadas. Al ser más barato y más rápido, esto puedo hacerlo en un sitio concreto y cazar a la mayor parte de la población y tomar medidas de confinamiento específicas. Sin embargo, las PCRs, que son mucho más lentas, mucho más caras, sería muy, muy difícil conseguir que en grandes grupos poblacionales pues hacer ese cribado masivo de positivos. Entonces, si es porque tú puedes haber estado infectado e infectar a otra persona, pues a lo mejor lo más correcto es hacer una PCR. Si es para hacer un cribado general o para pues simplemente saber un poco cómo está cayendo la incidencia en ciertas áreas, pues a lo mejor el test de antígenos en este caso es más interesante. Dependiendo un poco de lo que estemos buscando, nos van a servir unas pruebas u otras. Entonces, ¿pero PCR solamente habría un tipo o hay más tipos de PCRs? Bueno, o sea, las PCRs que se hacen, dependiendo de la casa comercial o dependiendo de la farmacéutica que la haya desarrollado, pues tendrá unas peculiaridades u otras, pero en general la PCR, lo que es la técnica de la PCR siempre es la misma. Es una amplificación por reacción en cadena. Es una reacción que lo que tú haces es coges dos secuencias pequeñas de ADN que encajan con una región del genoma del virus y lo que haces es hacer ciclos secuenciales de amplificación. Entonces tú empiezas a amplificar, eso gracias a una serie de enzimas, etcétera, etcétera. Y esa técnica puedes hacerlo con esta región o con esta región o con esta región. Eso va a depender un poco de qué tipo de test estés haciendo. Pero la PCR en sí, el concepto de PCR es siempre el mismo. De acuerdo. La verdad es que es tan interesante lo que usted cuenta que seguiríamos hablando aquí, pues yo creo que todo el día, mis compañeros estarán de acuerdo conmigo. Pero nos gustaría terminar la entrevista con dos preguntas sobre la pauta de vacunación en poblaciones concretas que nos han consultado los miembros de nuestra comunidad educativa. La primera de ellas, y a mí también personalmente me interesa mucho, es si se aconseja la vacuna, porque precisamente ayer estuve viendo un programa donde los negacionistas y estas personas que van en contra de la vacuna pienso que nos pueden hacer mucho daño, incluso hay veces que pienso si puede ser, estaría bien que nos obligaran a ponernos la vacuna.
Primero eso, y la segunda es, de entre las vacunas existentes actualmente en el mercado o que están en desarrollo, si hay alguna indicación de alguna de ellas en personas, de forma preferente en personas que tienen algunos problemas diagnosticados, como comentaba, por ejemplo, nuestra compañera María antes. Pueden tener asma o que puedan tener hipertensión arterial, trastornos neuromusculares, como por ejemplo puede ser la miastenia gravis, o pacientes con tratamientos inmunosupresores o pacientes que han sufrido esos anafilácticos, como decía María. Pues respondiendo a la primera pregunta, y yo creo que después de la entrevista ha quedado bastante claro mi posición al respecto, yo creo que la vacunación es esencial para acabar con la situación en la que nos encontramos, no solamente para evitar la muerte de los más vulnerables, que es lo que se está haciendo actualmente, sino también para recuperar nuestras vidas anteriores y poder volver a la normalidad y acabar con todo esto de una vez. Entonces, para mí es esencial. Mi consejo sería que nos vacunásemos todos, a pesar de lo que digan los negacionistas, etcétera, etcétera. Yo creo que queda claro que las vacunas son seguras. Yo creo que queda claro que son medidas de verdad eficaces porque hemos visto a lo largo de la historia cómo hemos acabado no solamente con el SARS-CoV-2, tenemos ejemplos previos, hay que mirar atrás, mirar a la historia y ver cómo hemos sido capaces de, quizás no erradicar, pero disminuir al mínimo las infecciones por ciertas patologías, por ciertos virus y bacterias. Y yo creo que queda claro que las vacunas son fundamentales para este trabajo. O sea, es que se ve claramente mirando al pasado. ¿Cuál es la mejor vacuna? La primera que me den. Yo, básicamente, si me ofrecen la de Pfizer, la de AstraZeneca, tal, creo que si ha pasado por la regulación, por las agencias reguladoras y ha tenido una revisión exhaustiva de los datos de seguridad, creo que podemos confiar en estas agencias. Al final, nadie desea el mal. Yo no sé tampoco las conspiraciones que se monta la gente. O sea, ningún gobierno, ni ninguna agencia reguladora, ni ninguna empresa desea el mal para la sociedad en general. O sea, no tiene sentido alguno, porque todos formamos parte de ellos. Es decir, ¿qué sentido va a tener que una empresa quiera, yo qué sé, implantar algo o hacer daño a la población si es que ellos mismos son parte de la población y se van a tener que terminar vacunando? O sea, es como que no... O sea, para mí no cuadran esas teorías, pero bueno, yo creo que la mejor manera de combatirlas es a través de la información, a través del conocimiento. Creo que este tipo de entrevistas son súper interesantes. Os animo a seguir con ellas, a buscar otros especialistas que también puedan hacer divulgación y que puedan contrarrestar los bulos y la conspiración de la gente que tiene mucho tiempo libre, porque al final se montan unas historias que yo digo, yo es que no tengo tiempo ni poder contrarrestarlas, porque es que es una cantidad de información la que lanzan a las redes y la lanzan al aire que es que no me da tiempo. O sea, es que hay demasiadas historias, que se inventan unas historias. Tengo que reconocer que a nivel de imaginación es espectacular. O sea, para escribir un libro da, ¿eh? Y bueno, pues respecto a la segunda pregunta, pautas concretas sobre ciertas patologías o personas concretas. Yo no soy médico, yo soy bioquímico especializado en biomedicina molecular, pero no soy médico. No tengo todas las pautas para cada persona, no conozco el historial clínico de cada persona. Mi recomendación general es que si vosotros o los oyentes tienen una duda concreta sobre, es que yo tengo esto y debería de hacerlo o no, mi recomendación es siempre que acudan al especialista que está llevando su enfermedad. Él conoce todos de manera pormenorizada todos los detalles de ese paciente y puede evaluar correctamente si se recomienda o no se recomienda la vacunación. Va a poder dar también información sobre cuándo se debe dar o sobre qué precauciones hay que tener. Pues a lo mejor si se tiene cierto tipo de alergias o de shock anafilácticos, pues hay que estar preparados para que si en caso de que se diera la dosis pueda ocurrir y contrarrestarlo en condiciones hospitalarias, en fin. Todo eso yo no me quiero meter en casos concretos, en puntos concretos. Mi recomendación es que las personas acudan a sus médicos, al centro sanitario, a sus especialistas, a las personas que llevan sus patologías y sus condiciones especiales y que se dejen aconsejar. Porque al final los sanitarios y toda la comunidad sanitaria está haciendo un esfuerzo tremendo y son grandísimos profesionales que lo han demostrado a lo largo de toda la pandemia y así va a seguir siendo. O sea, yo estoy muy orgulloso de todo nuestro sistema sanitario, de todas las personas que han trabajado para
ayudarnos, en verdad, porque nosotros al final nos hemos dejado ayudar. O sea, muchos de nosotros lo único que hemos hecho ha sido estar y ya está, simplemente cumplir las normas. Esa es nuestro único deber y obligación. Y ellos han estado al frente y, bueno, pues yo creo que saben lo que dicen. Cuando un médico que ha visto lo que ha visto en los hospitales te dice que hay que vacunarse es porque sabe lo que hay. Y yo creo que la comunidad médica está totalmente de acuerdo a favor de la vacunación, excepto por algunas personas que yo no estoy seguro ni de que sean médicos, que pues podemos oír siempre disidentes, pero yo creo que en general la comunidad médica está completamente a favor de las vacunas y creo que hay que escucharles porque ellos han vivido eso. Lo han vivido y eso yo creo que es una situación que nadie querría vivir, pero les ha tocado y lo han hecho muy bien. No se escucha, María Luisa. Pero que respecto a la pregunta que le hemos hecho ahora, la ha hecho mi compañera José, con respecto a que las personas con ciertas patologías, sus propios especialistas se lo aconsejen. Vuelvo a hablar a título personal, mi hijo es una de las personas que está en tratamiento con inmunosupresores, es asmático, crónico. De hecho, su doctora esta semana lo va a ver, ¿vale? La alergóloga junto con neumólogo, porque en su momento, cuando empezó la COVID, firmamos un papel para realizar una investigación entre varios médicos, estaba hablando a nivel nacional, para poder investigar si las patologías que podían desarrollar después y niños con tratamiento que tuvieran ciertos tratamientos especiales, qué es lo que podría pasar, si esos niños se van a poder vacunar, no se van a poder vacunar, qué es lo que pasaría. Estoy hablando a nivel nacional, o sea, van a hacer un estudio y va a ser a través de Madrid, o sea, una investigación a nivel nacional. De hecho, una de la alergóloga que él tiene está muy metida en todo ese tema porque la verdad sabe lo que dice, además está continuamente, al igual que le pasa a usted, pero son personas que viven su trabajo y eso se nota y intentan investigar y por qué no y a ver si pueden dar una solución a ciertas personas que estamos en el aire, digamos, y poder ver si esto puede llevar a lo que hemos dicho, a que todo el mundo se vacune, que es la única solución para parar esto. No la veo otra. Pues sí, efectivamente todos los profesionales sanitarios están implicados en esto y hay grandes profesionales que se dejan incluso su tiempo libre en poder seguir intentando ayudar porque al final esta vocación, ¿no?, de los médicos y de personal sanitario en general de ayudar a las personas a vivir bien y ayudar a vivir mejor, pues yo creo que se nota mucho y bueno, pues esperemos que esto se pueda solucionar pronto y que cada vez tengamos más datos, más información y que podamos ir avanzando y saliendo de esto poco a poco, pero dando un pasito adelante cada día. Doctor, nos encantaría seguir charlando con usted, pero hemos aprendido mucho y aclarado conceptos de forma sencilla y científica. Pero el tiempo apremia y hemos decidido los minutos que teníamos dedicados a este espacio COVID-19 para el Día Mundial de la Radio. Desde nuestra radio Somos Carolina, queríamos agradecerles nuevamente su compromiso con la divulgación científica y que haya aceptado nuestra invitación y nos haya atendido desde Madrid en fin de semana, un día como hoy, respondiendo a las dudas del alumnado y el resto de la comunidad educativa de nuestro centro. Ha sido un placer y está usted invitado a nuestros micrófonos siempre que le venga bien. Saludos y nos vemos por las redes y a ustedes esperemos haberles resultado de utilidad, aclarando conceptos y resolviendo dudas. Y ya saben, si quieren seguir al doctor Daniel Torralba, pueden hacerlo a través de su canal de YouTube e Instagram, Influciencia. Y nos despedimos hasta la próxima emisión. Como siempre, el placer es nuestro. Pasen muy buen día y disfruten del fin de semana. Adiós. Adiós, un placer. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.